Pues regresamos a este último segmento de este programa especial por el Día del Orgullo Internacional LGBT+. Y es que, efectivamente, es un día para celebrar quienes somos y quien deseamos ser. Porque ser una persona homosexual, una persona lesbiana, trans, intersexual, queer u otra identidad o expresión de género no nos hace ni más ni menos. Pero este proceso de opresión que hemos vivido a lo largo de los años, en el que se nos ha no solo violentado y discriminado, sino también asesinado, y en el que hoy en día existen aún países que condenan a cadena perpetua a hombres homosexuales, es para nosotros un día en que deseamos alzar la voz y decir no más violencia, no más discriminación. Y bueno, para este último segmento queremos hablarles un poquito de lo que este movimiento LGBT más en México ha evolucionado y ha dado pie, ya se los decíamos, a muchas oportunidades en el ámbito político, social y cultural para distintas expresiones que visibilizan a las personas LGBT más y que logran mostrar pues realmente la importancia que tienen estos temas en todos los espacios. Para ello, Kevin, te preguntaría cómo ves el panorama actual del movimiento y qué es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Frente a una pandemia que ha lastimado y lacerado la vida de muchas personas y además frente a una situación política en la que muchas personas, sin entender el tema y sin ser parte del movimiento, quieren sumarse y quieren visibilizarse, pero sin realmente hacer un esfuerzo por saber lo que significa el Día del Orgullo. Sí, mira, yo creo que justamente dentro de las agendas políticas, ¿no? De tanto el gobierno federal como de los gobiernos estatales, es un hecho que ya está dentro de estas agendas el tema de la población y de la diversidad sexual, ¿no? Que eso es justamente algo importante que necesitamos resaltar. Pero también justamente de lo que hablabas ahorita al final, creo que hay muchos actores políticos que se suben justamente al barco de decir, yo soy una persona que busca ser incluyente, ¿no? Buscamos ser un gobierno incluyente, pero no lo hacen verdaderamente desde una convicción personal o una convicción ideológica, sino justamente lo hacen a través de una ideología de un partido que proviene, ¿no? En este caso un partido, por ejemplo, de izquierda, en el que esa justamente es una de las banderas de los partidos de izquierda, pero que aquellos actores políticos que representan estos partidos dentro de su ideología personal o dentro de su pensamiento, pues verdaderamente para ellos no representa eso, ¿no? Y creo que esto es algo importante recalcarle a toda la ciudadanía, que justamente, y sobre todo a la población diversa, ¿no? Que es importante, por ejemplo, ahora que acabaron las elecciones, ver quiénes van a ser nuestros próximos representantes dentro del ámbito legislativo local y federal y dentro del ámbito ejecutivo municipal, para poder hacer justamente este lazo conductor y verdaderamente decirles, aquí estamos, somos visibles, siempre hemos sido visibles, seguiremos luchando justamente por nuestros derechos, porque como lo comentábamos en el segmento anterior, hay, por ejemplo, muchos estados, como lo decía, celebramos que Sinaloa haya aprobado justamente el matrimonio igualitario, pero en nuestro estado de México todavía no es una realidad, ¿no? Y estando tan cerca de la Ciudad de México, que como lo decíamos, es una ciudad de derechos, es tan triste justamente ver que estamos tan cerca de la ciudad, pero tan lejos de poder estar reconociendo estos derechos en nuestro estado. Así es. Y sabes que, Kevin, que todavía hay personas que siguen pensando y creyendo que en realidad no es importante la visibilización de las personas LGBT más, ¿no? Y todavía existen como esos discursos de decir, ay, pues si hay un día del orgullo gay, pues ¿por qué no hacemos un día del orgullo heterosexual? ¿No?
Y pues a todas esas personas les diría que, eh, pues en realidad no existe un día del orgullo heterosexual, porque las personas heterosexuales no tienen esta necesidad de tener que exponer su orientación sexual frente a sus familias, a sus amigos, en la sociedad en general. Y evidentemente cuando comienzan a tener relaciones afectivo-amorosas con personas del sexo opuesto, pues nunca nadie les va a recriminar, ¿no? Nunca nadie les va a señalar, nunca nadie les va a decir que eso está mal o que lo que están sintiendo eh, los va a condenar a una cadena perpetua en el infierno, ¿no? Entonces, para que podamos ir teniendo claridad, diciendo, no existe un día del orgullo heterosexual, porque no es algo que se requiera, porque no han sido víctimas de violencia y discriminación, como si lo hemos sido las personas gays, bisexuales, transexuales, transgénero, y que seguimos viviendo hoy en día. Simplemente el último informe de Letra S sobre crímenes de odio nos muestra que en el pasado sexenio, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se asesinaron en el país a un número de 473 personas por el simple hecho de no ser heterosexuales. Es decir, existen una serie de odio hacia quienes decidimos expresar nuestra sexualidad de manera libre, que ha llevado a que se atente con nuestra propia vida. Y es por ello que seguimos en la lucha. Fíjate que algo que escuchaba de algunas personas de las que hoy se están manifestando en la Ciudad de México, a pesar de que el comité organizador dictaminó que la marcha de este año se iba a hacer de manera virtual, quienes decidieron hacerse presentes argumentaban que lo hacían porque la pandemia no ha sido limitante para que las personas de la diversidad sexual sigan siendo asesinadas, ¿no? Y sigamos siendo discriminados. Un último caso que sucedió en Yucatán fue el caso de un chico que fue brutalmente golpeado y asesinado por otra persona que, a partir de enterarse de su situación de salud y saber que esa persona era portadora de VIH, fue brutalmente asesinada a golpes, ¿no? En un caso que sigue sin resolverse y en el que, como este, siguen ocurriendo muchos otros. Por lo menos en el Estado de México, en el pasado sexenio, se reportaron 33 asesinatos, ¿no? De los cuales pues muchos siguen sin ser reconocidos, porque en las agencias del Ministerio Público muchas veces, cuando ven a una persona transvestida pero que mantiene sus órganos sexuales masculinos o femeninos, se le sigue considerando del género que está relacionado a su órgano sexual, ¿no? Y no en realidad al género con el que se asume o se asumía en vida. Entonces pues sigue existiendo ahí todavía pues mucha opacidad en los datos reales de discriminación y violencia. Y por ejemplo también sería importante en este sentido anotar que la primera encuesta sobre discriminación a personas LGBT más en Chicoloapan, llevada a cabo el año pasado, pues reflejaba que por lo menos 6 de cada 10 personas encuestadas decía haber vivido algún tipo de discriminación en las calles, en la casa, en la escuela, ¿no? Y la mayoría de este tipo de agresiones eran verbales, pero también existen casos de agresiones sexuales, de agresiones físicas, de casos de abandono de hogares, ¿no? Porque las familias no aceptan ni reconocen que su hija, su hijo es homosexual, es lesbiana, ¿no? Siguen sucediendo estos casos en nuestros municipios y es lamentable saber pues que esto sigue sucediendo hoy en día. Pero también en los medios locales y en los medios públicos a nivel nacional como la televisión, pues hemos visto varios casos
¿no? De los que te preguntaría, Kevin, ¿cómo ves esta visibilización de los medios hoy en día sobre estos temas? Sí, mira, yo creo que justamente igual los medios se han aperturado justamente a poder meter dentro de sus discursos o dentro de los temas que se hablen dentro de las mesas de diálogo, por ejemplo, en algunos noticieros, ¿no? El hecho de poder ya incluir este tipo de temas, que sin duda alguna son importantes, ¿no? Pero también quisiera hacer mención de, pues evidentemente, las redes sociales, ¿no? Y de los espacios digitales que hoy en día han tomado cada vez más fuerza y justamente podemos ver, por ejemplo, a través de series, ¿no? Cosas que antes no se atrevían justamente, por ejemplo, los productores a poder llevar a cabo, ¿no? Y poder publicarlas o poder hacerlas, llevarlas a la televisión, ¿no? Porque justamente nuestra sociedad, lamentablemente, todavía sigue siendo muy conservadora en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Y también en el ámbito literario, ¿no? Es súper importante el hecho de ahora recalcar justamente que cada vez más aquellos autores, aquellos escritores meten como personajes no solamente secundarios, sino principales, personas LGBT dentro de sus historias, y eso es algo bien bonito, ¿no? Porque entonces cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados en una de esas historias que nos llevan a transportarnos a un mundo distinto de la realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Y eso es algo bien, bien padre. Así es. Afortunadamente, pues hoy en día vemos cada vez más programas en donde hablan de estos temas, ¿no? Series en distintas plataformas en donde muestran a personajes abiertamente de la diversidad sexual, ¿no? Fuera de estos estereotipos de ver al homosexual como el hombre amanerado, ¿no? El hombre delicado, y a la lesbiana como la mujer fuerte, ¿no? Como la mujer ruda, a lo mejor, por ejemplo, a las personas transexuales como personas que están confundidas, que no saben lo que quieren, y, y es importante que se dé esa visibilización de los medios y que cada vez se muestre con mayor apertura y con respeto a todos quien nos aperturamos y salimos del closet, ¿no? Quien decidimos mostrarnos y decir, no estamos enfermas, no estamos enfermos, ¿no? No es una cuestión pasajera, no es algo que se nos va a pasar, no es que estemos confundidas ni confundidos, es algo que sentimos y que deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón y que nos hace ser las personas pues que afortunadamente tanto Kevin, tanto yo, tanto como quienes forman parte de la población LGBT más de Chicoloapan, tiene la oportunidad de expresar. Y antes de cerrar este último bloque, compartirles una de las experiencias que se daba el día de ayer en nuestro espacio, en el colectivo de Diversos Somos del Oriente del Estado de México, en donde uno de los chicos compartía el regalo que le daba a su mamá, que eran unas gelatinas con estas arcoíris, estos stickers sobre la diversidad sexual, y que él con mucha alegría y con mucho orgullo mostraba en su página de Facebook y decía, hoy me siento aceptado y reconocido y amado por la persona más importante de mi vida, que es mi mamá. Y es que concordarás conmigo, Kevin, que no hay apoyo más importante y más valioso que el de nuestras familias al afrontarnos a una sociedad que sigue violentando y discriminándonos. Pues vamos a este último corte musical para regresar con una gran invitación a toda la gente bonita de Chicoloapan que está escuchándonos y que pues bueno, vive en este municipio y que podría disfrutar de esta gran experiencia que se viene para todas y para todos.